Muy buenos días. Hoy se va a hablar de la ecofisiología. Mi grupo de trabajo está conformado por Oscar Bernal y quienes habla Fabián Ávila. Entonces, la ecofisiología es el estudio de las adaptaciones fisiológicas de los organismos al hábitat y al medio ambiente, en la que hay una interacción de la planta con los factores ambientales que son fundamentales para comprender la distribución de las especies en los diferentes ecosistemas. Entonces la ecofisiología tiene un contexto biológico, un contexto productivo y una interacción entre el genotipo por el ambiente. Entonces, para poder hacer la distribución de las especies, estas se dan a partir de los gradientes ambientales o los pisos térmicos que van desde los 0 a los 4000 metros sobre el nivel del mar, en la que va entre cálido hasta niveles permanentes. Entonces allí en estos pisos térmicos, son estos gradientes ambientales, las especies tienen unos requerimientos ambientales para poder obtener un óptimo fisiológico y un óptimo productivo ideal. Para tener este óptimo productivo ideal y un buen desarrollo de la planta fisiológicamente, lo que se tiene son unos factores ambientales. Estos factores ambientales pueden ser abióticos, que son factores físicos, como lo son la temperatura, el agua, la radiación, y factores bióticos como lo son la presencia de macro y microorganismos. Y también otros factores que ya son factores antropogénicos, que son el exceso de nitrógeno, la eutroficación, la desecación, la compactación y la utilización de herbicidas. Es allí que también pues estos factores son muy buenos, pero también ocasionan un estrés en la planta cuando no son los ideales. Por lo general la planta tiende a ver este estrés como un proceso dinámico en el que la planta tiene una fase de respuesta, que es donde comienza el estrés, es donde genera un proceso de alarma, una reacción de alarma, una fase de restitución, que es un estado de resistencia, pero el estrés aún continúa, y una fase final en el que ese estrés es tan largo que la planta ya no puede más, sobrecarga su aclimatación y lo que genera es un daño crónico, un inicio de senescencia y una muerte celular. Aunque en ocasiones pues existe una cuarta fase, que es la fase de regeneración, en la que pues el estrés no es tan largo y la planta por sí sola puede volver a crear este comportamiento fisiológico óptimo. Cuando hablaba de esos factores, uno de los primeros factores a tener en cuenta es la radiación, que pues todo depende de la energía del sol. Entonces pues a nivel agrícola es importante tener en cuenta que esta radiación la planta la va a requerir, digamos que en su intensidad, que la densidad de ese flujo fotónico que irradia, la duración, que es qué cantidad de luz toma la planta, horas de luz diarias, en las que hay días cortos, días largos, y la calidad de esa radiación. Esa calidad de radiación sea en longitudes de onda, en la que va a permitir pues obtener una acumulación de biomasa, aunque también tiene un déficit la radiación, y es que esta se va a ver afectada con la altitud, con el tiempo y la región geográfica. ¿Por qué con altitud? Porque si se encuentra a mayor altitud, se va a ver más perturbada la radiación por la nubosidad. Si hay a menor altitud, pues la planta va a tomar mejor esta radiación. Si bien sabemos, pues la radiación la toman las plantas en radiación par, la radiación fotosintéticamente activa, que es esa radiación que toma para sus procesos de fotosíntesis. Entonces el destino de esta luz se da en luz reflejada, luz incidente, luz absorbida, luz transmitida, y se debe tener en cuenta que el espesor de la hoja es muy determinante para ver qué cantidad de luz toma esta planta. Si bien sabemos, todos los cultivos no son
iguales, son muy diferentes, por eso es que cada cultivo tiene un punto de compensación y de saturación diferente y un punto neta o fotosíntesis neta diferente. Igualmente, para esta radiación hay un periodo de fotoperiodo, que es la regulación de esa fisiología en el desarrollo en respuesta a la duración del día, en la que hay plantas que requieren luz de días cortos o luz de días largos. Otro factor es la temperatura, que hay un balance entre la radiación de las ondas largas entrante y la variación de las ondas largas saliente. Está influenciada por el movimiento rotacional de horas del día y varía esta por la altitud. Es decir, que cuando hay mayores altitudes las temperaturas son más bajas. Cuando hay una acumulación de nubes la radiación es baja y las temperaturas son bajas. Se debe tener en cuenta que debe haber una temperatura ambiental, que es la que puede acelerar o puede limitar esos procesos metabólicos de la planta. Puede modificar la estructura, la actividad de las macromoléculas y el estado físico de la planta. Por eso es que para cada planta se debe tener un óptimo de temperatura. Existen también unos factores de estrés debido a la temperatura, ya sea por frío o por calor, en la que pues provoca la pérdida de la permeabilidad de la membrana debido pues a esas temperaturas extremas, donde se reduce el crecimiento de la planta, el crecimiento de la fotosíntesis y pues la respiración, y se activa la senescencia y la maduración de los frutos. Entonces para tener un óptimo debe tener en cuenta que mejor temperatura, mayor biomasa, mayor humedad. Cuando es muy fría las plantas lo que hacen es aclimatarse y generan un balance en esos contenidos del arrobisco. Cuando hay una aclimatación por calor lo que hace es que hay un balance de carbono a la fotosíntesis neta. Lo que hace es que a mayor temperatura hay mayor respiración y mayor producción de masa, de biomasa. Un factor importante de la temperatura y son las heladas, que estas ocurren por la formación de hielo sobre la planta, congelando los tejidos y dañándolos. Entonces lo que ocurre es que la temperatura del aire está 0 grados por debajo de la altura que debe estar, ocasionando que haya un congelamiento de los tejidos. Entonces pues estos daños no son iguales para todas las plantas, debido a que se dan por el estado fenológico, por la variedad. Entonces ocurre que hay un congelamiento de los tejidos, hay rupturas mecánicas, hay estrés, y pues para ello hay unos métodos de protección. Se pueden dar por riego, un método activo que se puede dar para disminuir estas heladas son la utilización de estufas ventiladoras, riego por extensión, riego por superficie. Se puede utilizar la fertilización con elementos potásicos, que pues al ser un elemento de cationes pequeños, pues lo que permite es que pueda aumentar esa concentración y pueda disminuir la helada. Se puede utilizar un método pasivo, que son como medidas preventivas dadas por un manejo agronómico, en la que se mantiene el contenido de agua del suelo a humedad relativa. Entonces pues son ideales hacer estos métodos preventivos pasivos y activos para disminuir pues estas heladas. Se tiene la temperatura del suelo, que es muy importante porque se tiene como la capacidad buffer, que favorece los procesos de nutrición, de toma de nutrientes, mayor movilidad de los nutrientes, mejor permeabilidad de la membrana. Al calentar estos sustratos, pues lo que hace es que la planta emerja mucho más rápido, un crecimiento más rápido, facilita la toma del agua, mejor porosidad, mayor liberación de dióxido de carbono.
incremento de la síntesis de hormonas como las citoquininas, las auxinas,